Hola, hermano Sean. Hermano San, Hace 3 o 4 años que no nos vemos. eso es verdad. ¿Qué me puedes contar? ¿Qué te puedo contar? Hay una gran pandemia y casi toda China está inundada. Cierto. En nuestra iglesia nos preguntamos, si estos son los grandes desastres, ¿por Sí. qué el Señor aún no ha regresado? Es la duda de todo creyente. Pues claro. ¿Han llegado a alguna conclusión? ¿Cómo podríamos hacerlo nosotros? El clero nos dice que debemos esperar a que el Señor venga en una nube. ¿Seguir esperando? Sí. Han esperado todos estos años al Señor, pero lo único que han recibido son los desastres. Ni que lo digas. No tenemos idea de si estamos viviendo los desastres. ¿Eh? Si se sienten así, quizás todavía haya esperanza. ¿Ah? ¿Han sentido alguna vez como si se hubieran perdido una oportunidad de oro? ¿Qué? ¿Qué oportunidad? El Señor Jesús dijo, pero a medianoche se oyó un clamor, aquí está el novio, salid a recibirlo. Ah. ¿Qué crees que significa? ¿Qué significa? No hemos oído a nadie clamar a medianoche, aquí está el novio, salid a recibirlo. ¿Crees que medianoche significa a mitad de la noche? Entonces, ¿qué? Significa el momento de mayor oscuridad, cuando las fuerzas de Satanás se resisten a Dios con más furia. Toda la humanidad se deleita en placeres, se mata entre sí, rechaza a Dios y se le opone. ¿No es ese el momento más oscuro? En eso tienes razón. ¿Y has escuchado que alguien dé testimonio de que el Señor ha regresado? He oído que mucha gente ha dado testimonio de que Dios Todopoderoso es el Señor retornado y que el Partido Comunista y el mundo religioso lo persiguen. ¿Has investigado esos testimonios del regreso del Señor? El pastor los echó por tierra antes de que tuviéramos la oportunidad. Dijo que son todas herejías, que decir que Dios ha venido en la carne es falso y que el Señor Jesús solo vendrá descendiendo en una nube. ¿Y ustedes le creyeron a su pastor? ¿Ah? ¿Por qué no han echado un vistazo a lo que ha dicho Dios Todopoderoso? ¿Por qué no investigan si realmente es la aparición de Dios? Según el pastor es falso y el Partido Comunista lo reprime como loco. Suponemos que no puede ser el camino verdadero. Entonces, se están perdiendo la oportunidad de recibir al Señor y están sucumbiendo a los desastres. ¿Ah? ¡Qué lamentable! Parece que no podrán recibir al Señor. Espera. ¿Por qué dices algo así? Porque las vírgenes prudentes ya están en el banquete de bodas del Cordero. Esto cumple la profecía del Señor Jesús. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. Pero ustedes son las vírgenes imprudentes que han sucumbido a los desastres entre llantos. ¿Es tan grave? ¿Por qué permiten que el pastor les impida recibir al Señor? ¿Por qué no escuchan la voz del Espíritu Santo? ¿Escuchar la voz del Espíritu para recibir al Señor? Sí. ¿Con qué fundamentos dices eso? Apocalipsis dice, Ah. el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántas veces lo dice? 7 ¿Y veces. por qué lo dice 7 veces? Oh. ¿Tiene algo que ver con la venida del Señor? Por supuesto. Oh. Piénsalo. ¿Quién es el Espíritu? ¿Acaso no es Dios? Así es. Entonces, ¿las palabras del Espíritu no son también palabras de Dios? ¿Ah? Si escuchas las palabras del Espíritu, ¿no estás oyendo la voz de Dios y recibiendo al Señor? Así que escuchar las palabras del Espíritu es recibir al Señor. Exacto. Vaya, todo esto es muy esclarecedor. He leído Apocalipsis muchas veces, pero nunca había entendido eso. Hay otro versículo importante en Apocalipsis. ¿Cuál es? Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Oh, ¿A quién se refiere con el Cordero? ¿al Señor Jesús? Cierto, a medias. ¿Ah? Al Señor Jesús se lo llamó el Cordero porque era el Hijo del Hombre en la carne, pero después de resucitar en su cuerpo espiritual, ¿se lo puede seguir llamando así? Vaya. Ya no se lo puede llamar así. Y la profecía en Apocalipsis trata sobre el regreso del Señor, así que el Cordero aquí se refiere a su regreso en la carne. Oye, eso tiene sentido. La venida del Señor en los últimos días es igual a como el Señor Jesús apareció y obró. Son encarnaciones, el Hijo del Hombre, el Cordero. Sí. Si oyes la voz del Hijo del Hombre encarnado en los últimos días Sí. y la aceptas y te sometes, estás bendecido. Ah. Se debe a que has recibido al Señor y seguido los pasos del Cordero y estás asistiendo a su banquete de bodas. Vaya. Todo esto es muy esclarecedor. Parece que has aprendido mucho en estos últimos años. ¿Ah? ¿Cómo has aprendido tanto?
He aceptado la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días y he recibido al Señor. ¿Has aceptado a Dios Todopoderoso? Hace 3 años me denunciaron por predicar el Evangelio y la policía empezó a seguirme. Me fui para seguir predicando. Acabé conociendo a gente de la Iglesia de Dios Todopoderoso que dio testimonio de que el Señor ha regresado como Dios Todopoderoso en la carne. Les pregunté, ¿esto está fundamentado en la Biblia? ¿Y lo estaba? Dijeron, las ovejas de Dios oyen su voz. Lee las palabras de Dios Todopoderoso y sabrás si Él es el Señor Jesús que ha regresado. Pensé que tenía sentido. Empecé a leer las palabras de Dios Todopoderoso y no pude parar. ¿Qué te parecieron? Me iluminaban mientras leía, disiparon todas mis nociones. ¿De verdad? Reconocí que las palabras de Dios Todopoderoso son lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias, como la voz de Dios. ¿Las palabras de Dios Todopoderoso son lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias? Mira, deja que te lea algo para ¿Qué? ver lo que piensas. Claro, adelante. Dios Todopoderoso dice, una vez se me conoció como Jehová, también se me llamó el Mesías, y me llamaron Jesús el Salvador con amor y aprecio. Hoy, sin embargo, ya no soy el Jehová o el Jesús que las personas conocieron en tiempos pasados. Soy el Dios que ha vuelto en los últimos días y concluirá la era. Soy el Dios mismo que surge del extremo de la tierra, repleto de todo mi carácter y lleno de autoridad, honor y gloria. Finalmente, todas las naciones serán bendecidas debido a mis palabras y también serán hechas pedazos debido a ellas. Así todas las personas durante los últimos días verán que yo soy el Salvador que ha regresado, el Dios Todopoderoso que conquista toda la humanidad. Y todos verán que una vez fui la ofrenda por el pecado para el hombre, pero que en los últimos días también me convierto en las llamas del sol que incineran todas las cosas, así como el sol de la justicia que revela todas las cosas. Esta es mi obra en los últimos días. Amén. ¿Y qué piensas de estas palabras? Tienen mucha autoridad, son especiales. Tengo la sensación de que son palabras del Espíritu Santo. Las palabras de Dios Todopoderoso son lo que el Espíritu dice a las iglesias, como dice en la profecía de Apocalipsis. Dios Todopoderoso es el Señor Jesús que ha regresado. Hermano Xiang, si lees con atención la palabra manifestada en carne, estoy seguro de que reconocerás la voz de Dios y recibirás al Señor. Las palabras de Dios Todopoderoso son maravillosas. Siento que provienen de Dios. Tienes razón. Pero dices que Dios Todopoderoso es el Señor Jesús que ha regresado. Sí. Hay algo que aún no logro entender. Dime qué es. Oí que el Señor ha regresado para hacer la obra de juicio. Así es. Pero el pastor dice que cuando el Señor Jesús dijo en la cruz, consumado es, eso demostró que la obra de Dios para salvar a la humanidad había concluido. La salvación del Señor en la cruz había concluido por sí misma. Mientras defendamos el nombre del Señor y sigamos en su camino, nos llevará al cielo cuando Él regrese. ¿Por qué dices que el Señor tiene que hacer la obra de juicio? El clero dice que consumado es, significa que la obra de Dios para salvar a la humanidad se ha completado totalmente. Pero las profecías en Apocalipsis tratan sobre la obra del Señor cuando regrese. Entonces, ¿cómo se llevará a cabo esta obra? Es cierto. ¿Y cómo se cumplirán las propias profecías del Señor Jesús? ¿Qué dice en Juan 16, 12, 13? Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. ¿Y en Juan 12, 47, 48? Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Todo el que me rechace y no acepte mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Amén. 1 Pedro profetiza, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Esas profecías nos dicen que Dios completa otra etapa de su obra en los últimos días, que es la obra de juicio que comienza por la casa de Dios. El Espíritu de la verdad vendrá para guiarnos a entrar en todas las verdades. Sí, eso es cierto. Cuando dicen que el Señor Jesús terminó la obra de redención y que la obra de salvación ha concluido, ¿no están rechazando las palabras del Señor? Vaya, conoces muy bien todo esto. Nunca lo había pensado así. Entonces piénsalo con cuidado. ¿A qué se refería el Señor Jesús cuando dijo consumado es? ¿A qué se refería? Se refería tan solo a la obra de redimir la humanidad que realizó el Señor Jesús. No se refería a toda la obra de Dios para salvar a la humanidad. Así es. Y piensa en esto. ¿Qué necesita lograr la obra de salvación de Dios para completarse plenamente?
necesita... La verdad es que no lo sé. Con su salvación, Dios quiere salvar por completo a la humanidad del poder de Satanás, para que podamos liberarnos del mal, dejar de pecar y de resistirnos a Dios, y ser capaces de someternos a Dios. Solo entonces se habrá completado su obra para salvar a la humanidad. Eso tiene mucho sentido. Entonces, ¿puede nuestra fe en el Señor llevarnos hasta allá? No por completo. No puede llevarnos hasta allá. ¿Ah? Nuestros pecados solo se perdonan mediante nuestra fe y ya no somos condenados bajo la ley. Pero aún no podemos evitar pecar y mentir, y nos resistimos al Señor. No hemos escapado de la influencia de Satanás. ¿No te parece? ¿De verdad que sí? ¿Se podría decir que la obra de Dios para salvar a la humanidad ha concluido? Pues no. Pecamos y nos confesamos todo el tiempo. No estamos libres del pecado, pero aún esperamos que el Señor nos arrebate. ¿Te parece realista? No es realista. Pero ¿acaso el Señor no ha perdonado todos nuestros pecados y ya no nos considera pecadores? Entonces, ¿por qué no podríamos entrar en su reino cuando Él venga? No vernos como pecadores es que el Señor perdone nuestros pecados de conducta. ¿Pero significa que estamos libres de pecado? ¿Que ya no pecamos ni nos resistimos a Dios? De ninguna manera. Todo el tiempo mentimos, pecamos y nos rebelamos contra el Señor. Sí. ¿Cómo podríamos ser aptos para entrar en su reino? Vaya. ¿Qué dijo el Señor Jesús? En verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Y Hebreos 12:14 dice, Sin santidad ningún hombre contemplará al Señor. ¿qué entiendes de estos versículos? Que sin resolver el problema del pecado no podemos ver el rostro del Señor ni podemos entrar al reino de Dios. Así es. Bueno, siempre oramos y nos confesamos al Señor, entonces ¿por qué no podemos escapar del pecado? Esa es una pregunta muy importante y está relacionada con la raíz del pecado. ¿La raíz del pecado? Sí. Es la primera vez que lo escucho. Pecamos, oramos constantemente al Señor y decimos, no lo haré de nuevo, no lo haré de nuevo. Pero luego lo seguimos haciendo, ¿cierto? Sí, ¿y a qué se debe eso? Se debe a nuestras naturalezas satánicas. ¿Naturalezas satánicas? El Señor Jesús ha perdonado nuestros pecados, pero no ha absuelto nuestras naturalezas satánicas. Esa es la raíz de que pequemos y nos resistamos a Dios. ¿Y qué naturalezas satánicas tenemos? Tenemos muchas. Está la arrogancia, ¿cierto? Cierto. Y además la falsedad. Sí. También está la aversión por la verdad, la perversidad y la intransigencia. Son demasiadas. Si las personas no resuelven sus naturalezas satánicas, no pueden evitar pecar y resistirse a Dios. Mira a los fariseos. ¿Por qué se opusieron a Dios? ¿Por qué hicieron crucificar al Señor Jesús? ¿Por qué odiaban tanto a Dios y a la verdad? ¿Acaso fue por sus naturalezas satánicas? Así es. Y ahora, Dios Todopoderoso ha aparecido y está expresando la verdad, pero el clero está colaborando con el régimen satánico del Partido Comunista Chino para oponerse a Dios Todopoderoso. ¿No están revelando su naturaleza satánica de odiar a Dios y la verdad? Es totalmente cierto. Entonces, si la naturaleza satánica de alguien no se resuelve, ¿no seguiría causando problemas y entrar al reino? ¿No tendría Dios que ser crucificado de nuevo? Entonces, ser arrebatados al reino de Dios sin resolver nuestras naturalezas satánicas es solo una fantasía descabellada. Ahora sí lo entiendes. Vaya. El juicio de Dios Todopoderoso es para resolver la naturaleza satánica del hombre, para liberarnos de las ataduras del pecado y salvarnos. Así se completará la obra de salvación de Dios. Oh, con que así era. Te leeré otras palabras de Dios Todopoderoso y así entenderás de verdad. Genial. Aunque Jesús vino entre los hombres e hizo mucha obra, solo completó la obra de redimir a toda la humanidad y sirvió como ofrenda por el pecado del hombre. No lo libró de la totalidad de su carácter corrupto. Salvar al hombre totalmente de la influencia de Satanás no solo requirió que Jesús se convirtiera en la ofrenda por el pecado y cargara con los pecados del hombre, sino también que Dios realizara una obra incluso mayor para librar completamente al hombre de su carácter corrompido por Satanás. Y así una vez que el hombre fue perdonado por sus pecados, Dios volvió a la carne para guiar al hombre a la nueva era y comenzó la obra de castigo y juicio. Esta obra ha llevado al hombre a un reino más elevado. Todos los que se someten bajo su dominio disfrutarán una verdad más elevada y recibirán mayores bendiciones. Vivirán realmente en la luz y obtendrán la verdad, el camino y la vida. Amén. Amén.
Eso está muy claro. Realmente necesitamos que Dios haga su obra de juicio para purificar nuestras actitudes satánicas. Exacto. Dios Todopoderoso ha expresado las verdades que nos salvan y que exponen la naturaleza satánica de pecar y nuestras actitudes corruptas. Él ha revelado cómo purifica al hombre, lo que logra su obra de juicio, quién se salva y a quién se descarta y castiga, y cómo Dios determina el destino de las personas. ¿Todo eso? Dios Todopoderoso también nos muestra la senda para purificarnos y salvarnos, cómo ser honestos, cómo practicar la verdad y someternos a Dios, cómo amar verdaderamente a Dios y mucho más. Dios Todopoderoso ha expresado todas estas verdades. Todo esto es nuevo y nunca lo había oído. Dios Todopoderoso ha expresado tantas verdades, hay millones de palabras. Esto es lo más que Dios ha hablado a la humanidad desde que creó el mundo y nos ha dado el camino de la vida eterna. Aquí hay más palabras que las que dijo en las eras de la ley y de la gracia juntas. Vaya. Dios Todopoderoso ha expresado estas verdades. ¿No es esta la aparición y la obra de Vaya, Dios? con todas estas verdades, tiene que ser la aparición y la obra de Dios. Así es. Al aceptar el juicio, castigo y riego de las palabras de Dios Todopoderoso y al entender tantas verdades, podemos distinguir entre lo que es positivo y lo que es negativo, y Satanás ya no nos desorientará. Demos gracias a Dios. A quienes entienden y obtienen la verdad, realmente se someten a Dios, le temen y son compatibles con Él. Dios los gana por completo. Es maravilloso. Como lo profetiza Apocalipsis. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En su boca no fue hallado engaño. Están sin mancha. Amén. Entonces, esto significa que aceptar el juicio de las palabras de Dios Todopoderoso es la senda para entrar al reino de Dios. Exactamente. La obra de juicio de Dios es el paso más importante para salvar a la humanidad. Y es el último. Todos los que aceptan el juicio de Dios son arrebatados antes de que acaezcan los desastres. Demos gracias a Dios. Los grandes desastres ya están aquí. Si no aceptas pronto la obra de Dios Todopoderoso, si no sigues los pasos del Cordero, sin duda sucumbirás al desastre. Y será demasiado tarde para arrepentirse. Así es. ¿Entonces seguirás esperando? ¿Esperando? A que el clero determine qué es el camino verdadero antes de investigarlo. ¿Sería más seguro? ¿Tendría certeza? Sería algo seguro. Vaya. Algo que seguro te haría sucumbir al desastre y ser castigado. ¿Qué estoy esperando? Debo aceptar la obra de los últimos días de Dios Todopoderoso y recibir al Señor. Ahora estás siguiendo los pasos del Cordero.